Vamos a ver ahora el concepto de la inversa de una función. Yo escribí la definición, pero vamos a tratar de deducirla a partir del siguiente ejemplo. Pensemos en esta función f que lo que hace es asignarle a cada uno de estos cuatro valores del conjunto A los valores que tenemos en B. La imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 4, la de 3 es 6 y la de 4 es 8. Prestemos atención a que esta función f es una función biyectiva, porque los elementos distintos de A tienen imágenes distintas, con lo cual es inyectiva, y el conjunto imagen de la función f coincide con el conjunto de llegada, con lo cual f es suryectiva. Si f es suryectiva y e inyectiva al mismo tiempo, resulta que nuestra función f es biyectiva. Si la función es biyectiva, lo que podemos hacer es definir a una nueva función que haga el procedimiento inverso. Por ejemplo, el 2 irá a parar al 1, el 4 irá a parar al 2, el 6 al 3 y el 8 al 4. Lo que estamos haciendo es invertir el recorrido que hacía la función f. Invertimos el camino. Esta nueva función se va a llamar función inversa de f y va a existir solamente si la función f es biyectiva. Se va a simbolizar de esta forma f a la menos 1. ¿Y por qué digo solamente si es biyectiva? ¿Qué hubiera pasado si la función f no fuera, por ejemplo, inyectiva? Si no fuera inyectiva, tendríamos dos elementos de A, por ejemplo, estos dos, que compartirían la imagen. Sería un dibujito así, dos que tienen la misma imagen. Si quisiéramos volver de acá para acá, este elemento tendría dos imágenes en el conjunto A y ya no sería una función. Ese sería un primer ejemplo. ¿Y qué hubiera pasado si la función no fuera suryectiva? En el conjunto B tendría que al menos sobrar un elemento. Entonces, cuando querramos definir la función inversa, ese elemento no tendría imagen, con lo cual tampoco sería función. Es decir, para que la relación inversa sea una función, necesitamos que sí o sí la función f sea biyectiva. Entonces, ¿qué nos va a pedir la definición? La definición va a decir que si f es una función biyectiva, que está definida de un conjunto A en un conjunto B, entonces existe otra función llamada función inversa de f, que se simboliza con la misma letra que la función, elevado a la menos 1, y que invierte el proceso definido por f. De esta manera, si nosotros queremos definir quién es f a la menos 1 de 2, f a la menos 1 de 2, obviamente que va a ser 1. ¿Por qué es 1? Porque f de 1 es 2. F a la menos 1 de 4 será 2, porque f de 2 es 4. F a la menos 1 de 6 será 3, porque f de 3 es 6. Y por último, f a la menos 1 de 8 es 4, porque f de 4 es 8. Entonces, si quisiéramos generalizar esto y vemos que la f está definida de A en B, veremos que entonces f a la menos 1, como parte de B y regresa a A o va hacia A, va a tener como dominio el que era el conjunto imagen de f. Y va a tener como codominio el que era el dominio de f. Es decir, estos conjuntos A y B se han invertido. Nos quedaron B y A. ¿Qué hace esta función? Esta función, como está definida de B en A, podríamos pensar que a cada elemento I que tiene en B le va a asignar un elemento de A. A los elementos de A vamos a simbolizarlos con X. Entonces, X será f a la menos 1 de I, pero ese X, ¿quién va a ser? Bueno, fijémonos que el X que tenemos acá era este X. Entonces, f de ese X era igual a I. A ver si lo ven. Como f de 1 es 2, f a la menos 1 de 2 es 1. Entonces, como f de x es y, f a la menos 1 de y es x. ¿Sí? Así es como fue definida la función inversa. La función inversa está definida de b en a, de manera tal que x es igual a f a la menos 1 de y, si y solo si y es igual a la imagen de x.
Es decir, si la imagen de x es y, la imagen a través de la función inversa de y va a ser x. Lo que estamos diciendo justamente es esto, de que la función invierte el proceso que hacía f. Fíjense que por definición, si f era biyectiva, la inversa también va a ser una función biyectiva. Vamos a ver otros ejemplos.